Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la terapia estructural de Salvador Minuchin. Sí. La terapia estructural de Salvador Minuchin, principalmente, como su nombre lo indica, va a trabajar sobre la estructura de los sistemas. Esta fue desarrollada por Salvador Minuchin, ¿sí? Y él, al centrarse en las estructuras, hace énfasis principalmente, como hemos hablado, que una estructura de un sistema familiar, en este caso, está compuesta por límites, reglas, jerarquías, los modos de comunicación, ¿cierto? Las creencias, todos estos elementos hacen parte, digamos, de la estructura familiar. Minuchin dice que cuando se modifican esas reglas, ¿cierto? Esos límites, esos órdenes jerárquicos, eso tiene un impacto profundo sobre el sistema y esto produce un desequilibrio y por lo tanto genera patrones diferentes de interacción entre los miembros. Entonces, claro, lo más factible es que desde esta perspectiva, cuando un sistema tiene un determinado tipo de estructura y estamos observando sintomatología en uno de sus miembros, estaríamos diciendo que esa sintomatología de alguna u otra forma corresponde principalmente a la estructura con la cual se viene desarrollando ese sistema. Es por esto, ¿sí?, que en el proceso terapéutico lo que dice Minuchin, ¿sí?, es que debemos hacer cambios estructurales para poder generar patrones de comportamiento y de conducta diferentes para que se den procesos diferentes y el síntoma en cierta forma desaparezca o algo así en ese aspecto. Minuchin entonces dice que en esta terapia, ¿cierto?, el proceso se va a desarrollar principalmente en 3 etapas. El primero es cuando el terapeuta, comprendiendo el sistema, ¿sí?, lo asume, digamos, desde una posición de liderazgo donde él visualiza cómo es la estructura de ese sistema, es decir, cómo se está organizando, cómo está funcionando, cuáles son sus interacciones y comprende el sistema. Posteriormente, él se desliga, ¿cierto?, del sistema para evaluar esa estructura que está allí subyacente, es decir, inicialmente el terapeuta va a acercarse, en este caso, a una familia y va a poder evaluar unas variables que las vamos a ver ahorita, ¿sí?, de cómo nosotros comprenderíamos la estructura del sistema. Y por último, en el proceso, pues, comprendiendo, digamos, esas variables y esta estructura de cómo está organizado el sistema, ¿sí?, la persona o el terapeuta en este caso crearía unas circunstancias que permitan modificar esa estructura. Es decir, habría que mirar cuáles serían esos elementos de ese sistema, de esa estructura familiar que se tendrían que cambiar para poder que emerjan otro tipo de situaciones y no el síntoma como hemos venido hablando. Bien, Minuchin entonces, ¿sí?, plantea, ¿sí?, en esa evaluación principalmente, que el sistema, como tiene un sistema de interacción, ¿sí?, lo que hace el terapeuta es formular unas hipótesis de cómo él entiende que está funcionando ese sistema. Y luego, a través de una coparticipación en el proceso terapéutico, ¿sí?, al iniciar ese contacto, ¿sí?, con los miembros, pues lo que hace es reformular esa hipótesis que tiene, viendo las interacciones, las reglas que empieza a comprender y a observar frente a eso. Entonces, claro, en las primeras sesiones, Minuchin se va a centrar principalmente en las variables estructurales del sistema. Entonces, ¿qué va a evaluar? Va a evaluar estas 8 variables, ¿sí?, que la primera hace referencia al ciclo vital y su rendimiento. Él va a mirar en esa comprensión, en esa hipótesis comprensiva de ese sistema, él va a mirar cuál es el ciclo vital que está, en el cual está esa familia, si es un ciclo vital normativo o no es normativo, explico, ¿sí? No es lo mismo, ejemplo, atender a una persona que está sintomatizando, que tiene depresión y que está en una pareja, o no es lo mismo una persona que tiene depresión que donde está en una pareja que tiene ya hijos o hijos menores o hijos adolescentes o hijos adultos. Entonces lo que se mira principalmente es cómo ese sistema
¿sí? En ese ciclo vital en el cual en ese momento está atravesando, tiene un rendimiento óptimo acorde a ese ciclo que está marcando. Un segundo aspecto que evalúa Minuchin son las interacciones que se dan en la entrevista. Entonces, se observan cuáles son los comportamientos comunicativos que tienen dentro de la entrevista los miembros. Entonces, allí se observa quién digamos, establece un orden jerárquico, quién domina la comunicación, quiénes, digamos, puntúan ciertos tipos de comportamiento, quiénes están más cerca, unos más a otros, quiénes están más distantes, ¿sí? Y como ejemplo, si se dieron comunicaciones simétricas o comunicaciones complementarias dentro de ese sistema en esa primera sesión. También observa como tercer aspecto si hay alianzas o hay coaliciones entre los miembros de la familia, si esas alianzas son entre los mismos, digamos, entre el mismo subsistema o son entre sistemas intergeneracionales, es decir, si se da más entre los padres o padres con otros abuelos o abuelos con hijos o padres con hijos, y se mira cuál es el tipo de coaliciones que están surgiendo allí, porque muy factiblemente ese tipo de coaliciones están ayudando dentro de la estructura a contemplar el problema que se viene presentando allí. Minuchin también evalúa, ¿sí?, allí cuáles son esos problemas de distribución jerárquica. Si hay una distribución jerárquica claramente que es funcional para el sistema o es disfuncional para el sistema. ¿Quiénes están organizados? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo establecen el proceso de desarrollo de autoridad? ¿Cómo se establecen los procesos de disciplina? ¿Quiénes, digamos, organizan? ¿Quiénes están proveyendo afecto? ¿Quiénes están proveyendo elementos económicos? Entonces se mira si hay allí alguna dificultad en el orden jerárquico. También se va a mirar cuáles son los tipos de límites o intrafamiliares o extrafamiliares. Es decir, se mira al interior cómo es el proceso comunicativo que se da dentro de los diferentes subsistemas, entre el subsistema parental, el subsistema conyugal o el subsistema fraterno. Y se miran los límites que hay tanto al interior como al exterior de cada uno de esos subsistemas. En sexto lugar, se observan y se analizan cuáles son las pautas de transacción alternativas que tienen disponibles estas familias. Es muy frecuente que cuando algunas personas tienen alguna dificultad con algo o en alguna situación, no siempre, digamos, tienen resultados negativos frente a los elementos conductuales o interaccionales que hacen, sino que en determinados momentos hay algunas pautas de transacción alternativas que ellos tienen disponibles para poder, digamos, enfrentar ese tipo de demandas que tienen en ese momento. Me explico, hay familias que en el desarrollo de conflictos y en las situaciones de ajuste que han pasado por diferentes situaciones que han sido difíciles en el desarrollo, logran desarrollar algunos recursos que son importantes, ¿sí?, o algunas alternativas de funcionamiento que hay veces dan resultado en el manejo de esas situaciones. Como séptimo aspecto, Minuchin plantea que es importante evaluar cuáles son las principales fuentes de apoyo y las fuentes de estrés que tiene el sistema. Es decir, cuáles son los eventos o situaciones contextuales por las cuales está pasando el sistema que le generan ansiedad o estrés a los miembros, y cuáles son, digamos, esas fuentes principales de apoyo. Acá entonces es muy importante ver tanto los recursos individuales como los recursos familiares que nos van a dar elementos posiblemente para un mejor funcionamiento del sistema. Y por último, Minuchin plantea que todo sistema que viene funcionando de una forma, ¿sí?, así sea una forma disfuncional, de alguna otra forma aprovecha esa forma de funcionamiento para alguno de sus miembros y por lo tanto mantiene esas pautas de transacción. Me voy a explicar. Ejemplo, si yo estoy en una familia donde hay un hermano que es considerado la oveja negra, es muy factible que a mí me convenga de alguna otra forma que haya un hermano que sea la oveja negra, porque si él es la oveja negra, yo no soy la oveja negra, sino que yo posiblemente soy uno de los buenos hijos, entre comillas, y por lo tanto, en algún momento, el que mi hermano cambie, ¿sí?, no me va a convenir mucho, ¿sí? Ejemplo, para
para que, digamos, los elementos afectivos, económicos que a mí me suplen por ser buen hijo, ¿sí? Pues entonces ahora se tendrán que redistribuir. Doy otro ejemplo. En algunas familias donde están experimentando el nido vacío, ¿sí? Hay veces es muy difícil que el hijo que está acompañando a una madre casi siempre, ¿sí? Más que a los padres, porque a veces el padre es muy periférico, pero la madre está muy sola y logra establecer un contacto con un hijo. En algún momento que el hijo de alguna otra forma esté presentando algún tipo de trastorno o algún tipo de enfermedad, va a ser importante para que, ejemplo, la madre no se quede sola, ¿sí? Y genera, digamos, como un aspecto afectivo. Por eso se dice que en algunos momentos los síntomas pueden ser aprovechados y pueden mantener las pautas de transacción. Entonces, hay veces no es muy conveniente, ejemplo, cuando una pareja es muy separada, ¿sí? Y hay un hijo que está en casa, que suple esos elementos emocionales, no es muy conveniente, ¿sí? Para el sistema que esta persona salga completamente, definitivamente del sistema. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma esa disfunción que tienen, de alguna forma es aprovechada por el sistema mismo. Entonces, esto es importante hacerlo, ejemplo, en la evaluación de casos y en el caso de nosotros, los casos que ustedes están viendo, ¿sí? Y que están presentando en la asignatura de Psicología y Familia, ¿sí? Pues van a analizar ese caso con esas 8 variables y de ahí es donde se construye la hipótesis comprensiva de cómo es que nosotros creemos que está funcionando, en este caso, el sistema para el problema que se está teniendo en este momento. Bien, teniendo en cuenta entonces el proceso evaluativo, ¿cierto? El proceso evaluativo pues nos muestra de que al evaluar esas variables vamos a tener una comprensión mayor de lo que está sucediendo, digamos, en ese sistema. Es muy importante tener en cuenta lo que nosotros ya hemos venido tocando dentro de la asignatura, ¿sí? Y es que los sistemas van pasando por momentos críticos y esos sistemas en esos momentos críticos buscan hacer ajustes, ¿sí? Mas no siempre logran ajustarse. Por eso es que aparecen lo que se llaman patrones funcionales o patrones disfuncionales. Se supone que los patrones funcionales se relacionan con esos elementos de interacción y de conductas que establece el sistema y que se ajustan a ese ciclo evolutivo, ¿sí? Y a esas demandas sociales que tiene en ese caso el sistema. Pero cuando las familias se enfrentan a una crisis, las relaciones madres e hijos o padres e hijos tienen una crisis y no logran, ¿sí?, hacer ajustes acordes a esos ritmos, posiblemente porque pueden ser formas muy rápidas o muy lentas, ¿sí?, o a que se tengan una serie de límites que no son muy rígidos o muy porosos, entonces se encuentra que las familias empiezan a disfuncionar y por lo tanto es que aparece la sintomatología en algunos de sus miembros o en algunos de sus miembros. Bien, desde esta perspectiva entonces de la terapia estructural, ¿cierto? Lo que Minuchin plantea es que una patología familiar va a surgir cuando, ¿sí?, hay patrones de desviación del conflicto, hay coaliciones intergeneracionales, hay triangulaciones de desviación, hay triangulaciones, ¿cierto? Y el síntoma de alguna otra forma es mantenido por esto. ¿Qué significa esto? Que la patología familiar, ¿sí?, principalmente surge ante una crisis y hay un desajuste. ¿Por qué? Porque los patrones de interacción, las formas de los límites, el tipo de comunicación, el tipo de ordenamiento jerárquico posiblemente no se alinea conforme al desarrollo del ciclo en el cual están y por lo tanto hay una obstrucción en ese proceso que es lo que genera la disfuncionalidad y por lo tanto, ¿sí?, hay una tendencia al equilibrio, más no al ajuste, digamos, de lo que necesita en ese caso la familia o el sistema. Entendido esto, ¿cierto?, es muy importante comprender, ¿sí?, que las intervenciones, pues entonces, lógico, van a apuntar principalmente, ¿sí?, van a apuntar principalmente a un ajuste, a un cambio en la estructura familiar.
Y ese ajuste y ese cambio se va a dar durante todo el proceso, ¿sí?, que va a desarrollar el terapeuta con el sistema que está interviniendo. Entonces, el cambio, ¿cierto?, se produce principalmente, ¿sí?, cuando ese sistema se reequilibra sobre una nueva estructura adecuada al ciclo vital correspondiente. ¿Qué significa esto? Que la estructura con la que trató de resolver la situación, ¿sí?, no se ajustó, ¿cierto?, no respondió esas necesidades que cada uno de los miembros posiblemente tenía. Por lo tanto, esa estructura es la que llamamos una estructura disfuncional para resolver aquello que se requiere. Les voy a recordar ejemplos, ¿no? Cuando yo, como ser humano, digamos, me amputan un miembro y una mano por lo menos, ¿sí?, mi sistema orgánico tiene que reacomodarse, en este caso, a la pérdida de esa mano. Yo no puedo seguir fantaseando que yo tengo la mano, ¿sí?, o que ahí está allí, ¿sí?, pues porque no la tengo y por lo tanto no voy a funcionar de la misma forma que cuando tenía la mano. Entonces, claro, esa estructura, si yo pienso que sigo teniendo la mano, es como si quedara completamente estancado ante nuevos retos y nuevas situaciones con la antigua estructura o sistema. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es reequilibrarme, reajustar, ¿cierto?, mi estructura para poder. Entonces me tocará que empezar a hacer acciones con la otra mano y no necesariamente con aquella que no tenga, ¿sí? En el caso de la familia, ¿sí?, cuando la estructura no se adecua, lo que buscamos es que se genere una nueva estructura a esas necesidades. Por esto es que es importante que el terapeuta introduzca nuevas cosas en ese sistema, ya sea en los límites, en la forma de comunicación, en las pautas de relación, en el establecimiento de órdenes jerárquicos, en cómo van a establecer sus procesos comunicativos, cómo van a flexibilizar en cierta forma ciertas normas o ciertas reglas, ¿sí? Entonces, lo que se busca principalmente es generar en esa estructura que ha sido disfuncional y que está generando esos síntomas, ¿sí?, a través de un desafío de esa estructura, ¿sí?, mostrar que se pueden hacer reorganizaciones de nuevas estructuras para poder resolver aquello que están teniendo como necesidades. Esto implica que si la estructura cambia, ¿cierto?, pues van a moverse los patrones comunicativos, los patrones de interacción, ¿sí?, para establecer nuevos patrones conductuales. Entonces, es muy importante que si yo entendí cómo es la estructura, ahora digo dónde es importante hacer ajustes, ¿sí?, para que el sistema cambie y podamos, digamos, lograr aquello que queremos, ejemplo, como familia o como sistema, ¿correcto? Bien, por lo tanto, aquí van a aparecer unas metas estratégicas, ¿sí? Y las primeras, o digamos las dos metas estratégicas principalmente, es establecer claramente cuáles son los objetivos que yo tengo. Una vez que yo comprendo esas 8 variables, digo, mi objetivo principal está apuntando a trabajar sobre los aspectos de triangulación, a trabajar sobre los aspectos de orden jerárquico, a trabajar sobre los aspectos de límites, ¿sí me entienden? Entonces, cuando yo establezco cuáles son los objetivos, ¿cierto?, voy a mirar cómo se pueden generar esos cambios en esa estructura y en la forma como ellos se están viendo. Incluso parte de lo que nosotros hacemos en terapia es mostrarle a la familia, después de que hemos hecho el proceso evaluativo, cómo es la estructura y qué es lo que a lo que está llegando. Por lo tanto, empezar a mostrar, ¿cierto?, de que necesitamos cambios estructurales, ¿sí?, pues entonces nos va a implicar a que ellos tengan que hacer alguna serie de ajustes, no solamente en sus patrones de interacción, sino también en la forma como están pensando lo que les está sucediendo. Entonces, claro, para esto el terapeuta pues va a asumir, ¿sí?, unas posiciones en algunos momentos cercanas, otras distantes, otras donde va a estar observando, ¿sí?, y por lo menos como terapeuta, esas estructuras que se van construyendo con ellos, que en este caso con la familia, ¿sí?,
o con el sistema que estoy interviniendo, sea una pareja, sea una relación madre-hijo o madres e hijos, ¿sí? O en el caso por lo menos que estamos interviniendo. Cuando yo digo que asumo una posición cercana, estoy diciendo de que es una posición en la cual yo como terapeuta, ¿sí? Hago análisis de la situación y les muestro cómo estoy comprendiendo y entiendo por qué es lo que está pasando, digamos, allí. Cuando hablamos de una posición de rastreo, estoy hablando de una posición donde estoy escuchando, estoy mirando de manera muy neutral, ¿sí? Cuáles son las concepciones que tienen acerca de el sistema, de por qué está sucediendo. Es por esto que, ejemplo, en las primeras sesiones nos acercamos a las familias o a las relaciones o a las parejas o a las madres e hijos que estamos atendiendo, ¿sí? Nos volvemos en una fuente de apoyo, ¿cierto? Trato de comprender, pero empiezo a mirar las relaciones y qué es lo que cada uno está necesitando, sin privilegiar en cierta forma solamente a unas personas sobre otras. Es muy frecuente que los terapeutas, cuando una pareja llega, ¿sí? O una madre y un hijo llegan, casi siempre escuchan mucho más a la pareja o a la persona que trae la situación. Acá va a ser importante, ¿cierto? Una postura de rastreo, de poder escuchar, pero también una posición distante en sentido de neutralidad emocional, donde yo quiero comprender lo que piensa el hijo, lo que piensa el padre, lo que piensa la madre, frente al problema que ellos están evidenciando, ¿sí? Para poder luego mirar cuáles serían esos ajustes que haríamos nosotros en ese sistema. Bien, ¿cuáles son las principales técnicas de intervención entonces que se utilizan desde este modelo de terapia? Pues, como decimos, ¿sí? Lo que principalmente vamos a buscar es generar un movimiento, un cambio estructural en la familia, ya sea en los límites, las reglas, las normas, la comunicación. ¿Para qué? Para que se ajuste a ese ciclo vital que está teniendo. Por eso se trata de que el cambio se vaya construyendo durante las sesiones. Muchas de las técnicas que nosotros utilizamos en terapia estructural, ¿sí? Tienen que primero visualizarse y desarrollarse dentro del momento de la sesión y de la terapia, ¿cierto? Entonces, por eso en algunos momentos vamos a usar técnicas por lo menos de significación, como cuando les pedimos que nos representen algo y vamos a desafiar esas pautas, ¿sí? O en las técnicas reestructurales, como empezar a cambiar los límites que se están estableciendo, ¿sí? Cómo desequilibrar el sistema, porque hay veces, ejemplo, vamos a encontrar que una madre está mucho más ocupada con todo lo de los hijos y el padre está completamente de manera periférica. Entonces, ¿cómo podemos de pronto desequilibrar ese tipo de cosas? También vamos a utilizar técnicas cognitivas como el reencuadre o las redefiniciones acerca de lo que les está pasando, o connotaciones positivas, y que estas técnicas de tipo cognitivas buscan de alguna otra forma no solamente generar cambios en la conducta, sino en la forma como están comprendiendo, ¿sí? esa dificultad. Por eso en algunos momentos, ¿sí? Utilizamos connotaciones positivas, redefiniciones, o utilizamos también paradojas para mostrar en cierta forma las dificultades que ellos están presentando en ese aspecto. Vamos a ver entonces, ¿sí? Tres técnicas principales, ¿sí? Una que es el desafío, otra que es la fijación de límites, y otra que es el desequilibrio, ¿sí? Que vamos a tratar de utilizar, ejemplo, en nuestro caso, en los casos que vamos a estar trabajando, ¿sí? Para la asignatura. La primera tiene que ver con el desafío. Entonces, ¿qué es el desafío? El desafío, como su nombre lo indica, es desafiar una estructura que está organizada de una forma para cambiarla por otra. Entonces, por lo menos, uno puede encontrar un patrón disfuncional en una pareja o en una relación madre-hijo, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta de que esa pauta de relación que está teniendo la pareja, o esa pauta de relación que está teniendo, ¿sí? La madre con el hijo o el padre con el hijo, no es una pauta funcional, ¿sí?
yo como terapeuta les voy a pedir que me representen primero, ¿cierto?, cómo es que se da este tipo de comunicación cuando tienen una dificultad. Por eso, en primer lugar, yo les voy a pedir, ¿cierto?, ¿sí?, que ellos vayan primero a contarme aquellas cosas donde tienen dificultades, ¿cierto?, para mirar dónde hay disfuncionalidad. Después yo les voy a pedir, ¿sí?, que representen esa situación que es molesta para ellos, que es patológica, ¿sí?, en mi presencia, de ejemplo de cómo fue la última vez que cuando tuvieron un conflicto ellos terminaron relacionándose. Entonces, claro, yo observo las transacciones que tiene la familia, en este caso una madre con un hijo o la esposa con su esposo, y me doy cuenta dónde hay allí algunos elementos que son disfuncionales. Les pido que lo representen como si estuvieran, ejemplo, allá en la casa o en el sitio donde les pasó. ¿Para qué? Para poder visualizar un poco más cómo es ese patrón de interacción. Y posteriormente, ¿sí?, lo que genero como terapeuta es un cuestionamiento mediante un desafío a decir cómo podemos cambiar esto para no llegar a esta situación. ¿Qué significa esto? Que si cambiamos por lo menos, doy un ejemplo, los tonos no verbales, lo no verbal, la forma como manifestamos el contenido, o si nosotros decimos de esta parte no vamos a hablar o vamos a hablar principalmente de esto, no vamos a involucrar esto, ¿sí? Estoy pidiéndole a las personas que desafíen esa forma anterior disfuncional por una forma más funcional. Y los pongo a que puedan realizar eso que ellos están diciendo, ¿sí? Si por lo menos le digo, bueno, mire cómo usted le está expresando la necesidad a su hijo o cómo le está expresando la necesidad a su madre, ¿sí? Vas a pedirle ahora lo mismo, pero se lo vas a pedir de una forma completamente diferente, donde tú sientas que no agredes o que no estás agrediendo a la persona, para ir mirando cómo se van dando las respuestas y posteriormente dejarlo como tareas. Esto sería, en cierta forma, una técnica del desafío. Entonces, la técnica del desafío es a que la hagan visual y que la generen en la consulta, pero que después, como tareas, la trabajen ante otras situaciones que tienen. Bien, la segunda técnica principal que estamos viendo tiene que ver con la fijación de límites. Como su nombre lo establece claramente, los límites hacen relación al intercambio comunicativo y a las zonas de intercambio comunicativo que tienen las personas del sistema. Es muy fácil encontrar que en sistemas donde los límites son muy difusos o muy porosos, ¿sí?, o muy rígidos, hayan dificultades. Por lo tanto, lo que buscamos con la técnica de fijación de límites es generar límites claros, ¿cierto?, entre los subsistemas que sean lo bastante flexibles para poder facilitar el crecimiento de los miembros. Por lo menos, unos padres con un adolescente no pueden fijar unos límites tan rígidos como los que se pueden generar, ejemplo, con niños pequeños, ¿sí? Los aspectos comunicativos, ejemplo, de los conflictos de pareja no pueden, digamos, generarse delante, ejemplo, de los pequeñitos, pues por todas las incidencias que establece. Entonces, si se dan cuenta, los límites que son muy difusos o los límites que son muy rígidos necesitan flexibilizarse por límites más claros. Entonces, claro, cuando los límites sean demasiado rígidos, el terapeuta deberá hacerlos más permeables, ¿sí? O si son muy porosos, en algunos momentos mirarán cómo esos límites se cierran. Entonces, claro, la finalidad de esta terapia, digamos, y de esta técnica principalmente, es reemplazar esos patrones que disfuncionan y poder hacer una claridad en los límites para que surjan otras cosas diferentes y el sistema no se quede, digamos, de manera estática. La tercera técnica es la técnica del desequilibrio.
En la técnica del desequilibrio lo que hace el terapeuta es cuestionar y cambiar la organización familiar, incorporando al sistema, ¿cierto? Un cambio opuesto posiblemente a la forma de funcionamiento. Me explico, ¿sí? Si tuviésemos una balanza y la balanza está como la de la justicia, que no está en equilibrio, sino está cargada, ¿sí? Lo más factible es que ese sistema, de alguna otra forma, en algún momento, esto que está cargando más peso va a generar alguna dificultad en ese sistema. Cuando nosotros decimos el problema, y voy a colocar ejemplo, una persona que está generando una depresión, una persona que está generando un procesos ansiosos o algo así por el estilo, si la balanza está de esta forma, ¿sí? Muy factiblemente esa sintomatología se está manteniendo por el desequilibrio que hay allí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cambiamos completamente la balanza, ¿sí? Y llevamos a que la familia genere un patrón de interacción distinto al que está teniendo para generar allí un desequilibrio y una nueva estructura familiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desequilibrar completamente el sistema. Voy a explicar. Ejemplo, en una relación donde el papá es muy distante y la mamá muy afectuosa, el papá es muy coercitivo y genera normas, y la mamá es muy cálida, ¿sí? Y están presentando sintomatologías, es muy factible que nosotros podamos en cierta forma hacer un cambio en los roles, tanto del padre como la madre, pidiéndole que por lo menos en esta semana el papá se vuelva más cercano a su hijo o más cercano a su hija, más consentidor, no tan exigente, y que la mamá pueda de alguna otra forma generar una mayor exigencia. Al cambiar los roles estamos desequilibrando el sistema, y lo que factiblemente ellos van a encontrar son nuevas formas de interacción al hacer ese desequilibrio. No se trata de que dejemos el desequilibrio, ¿me entienden? No es que ahora el papá nunca vuelva a ser exigente, sino que una vez ellos puedan ver que el desequilibrio de las formas de interacción que tienen generan otro tipo de comportamiento, entonces ahí donde nuevamente les pedimos a ellos en esta técnica del desequilibrio que pueden hacer ellos, ¿sí? Para poder organizarse de una forma que para ellos sea beneficioso en eso. Muy factiblemente en ese tipo de tareas aparecen que el padre dice, no, yo la verdad, yo era muy exigente con mi hijo, y en esta semana que pude tener más contacto, creo que él se acercó a hablar más conmigo, no sé qué hiciese cuándo. La mamá dirá, no, definitivamente a mí me tocó que esforzarme más, porque entonces me tocó que empezar a exigirle, a decirle que no sé qué cosas, que posiblemente eran los roles invertidos que tenían allí. Entonces ahí es donde les decimos, bueno, ¿nos vamos a quedar así o cómo podemos entonces empezar a mediar? Entonces aparece que el padre dice, no, lo más factible es que aunque yo tenga que hacer exigencias, también tengo que empezar a entender que mi hijo necesita unos elementos de afecto, unos elementos de acercamiento, de apoyo, de compañía, y la mamá posiblemente, que era toda afectuosa, permisiva y todo el cuento, puede empezar a decir, no, yo creo que aunque sí estoy muy pendiente de esta persona, ahora él tiene que también responder, digamos, con eso. Entonces, claro, por eso es que esa técnica requiere de mucha habilidad, porque de alguna otra forma yo me voy a mover, ejemplo, ¿sí? en los diferentes bandos. Claro, de este modo, ¿cierto? Los miembros de la familia, entonces, cuando generamos ese equilibrio, pueden explorar nuevas posibilidades de funcionamiento entre ellos o con ellos mismos y ampliar ese repertorio conductual. ¿Listo? Bien. Otra técnica, y para finalizar esta explicación, se llama la técnica del reencuadre. La técnica del reencuadre, pues, estamos diciendo es reencuadrar, es decir, es hacer un nuevo encuadre de aquello que hemos tenido. Voy a empezar con un ejemplo, ¿sí? Por lo menos en mi experiencia cuando yo atiendo relaciones de pareja, ¿sí? Y la pareja quiere tener un proceso de intervención. Una de las cosas que yo trato de reencuadrar principalmente es que posiblemente esas formas desagradables, incluso en algunos momentos violentas, ¿sí? De alguna otra forma están diciendo, yo tengo un problema con alguien que quiero y quiero resolverlo, ¿sí? Pero no he aprendido a resolverlo, ¿sí?
Entonces muchas veces las formas comunicativas donde yo le exijo a una persona que haga las cosas así y que tiene que entender, ¿sí? No es necesariamente porque no me interese o me desinterese, ¿sí? Entonces las parejas confunden hay veces el amor con los golpes. Entonces, claro, una pareja puede decir, es que usted no me ama porque si usted no sé qué, no me gritaría, no hiciera tal cosa o no sé qué tal otra cosa. Y ahí es donde tenemos que mirar qué es reencuadrar. Entonces uno dice, ¿las parejas que se violentan no se aman? Pues no necesariamente, las parejas que se violentan pueden amarse. El problema principal se da en el proceso interactivo, ¿cierto?, de las formas de amor. Entonces las expresiones de afecto a veces no se establecen de una forma adecuada. Y ahí es donde en algunos momentos le digo, claro, y entra una pareja muy mal, violentadas, incluso golpeándose, insultándose, ¿sí?, a terapia, y de alguna otra forma yo reencuadro de que si ellos quieren, ¿sí?, pues posiblemente esas formas de interesarse por el otro que no son tan sanas, ¿sí?, deberíamos mirar cómo es que vamos a cambiar esas formas de expresión de amor que no son tan sanas. Entonces, reencuadrar que el que yo esté pasando por una crisis, por una forma de violencia, no significa que es que nos odiemos y que no vamos a hacer cosas, sino que reencuadramos de que con aquellas personas que posiblemente nos amamos, ¿sí?, hay veces tenemos formas agresivas o violentas, ¿sí?, no significa entonces que no podamos apuntar a ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo a veces reencuadro es mostrar, ¿sí?, que hay un amor en esa parte, como cuando la adolescente dice, estoy harta de mi mamá porque mi mamá a toda hora vive pendiente y yo qué hago, mantiene desconfiando de mí. El hecho no es la desconfianza, el hecho posiblemente es que la madre está teniendo un cuidado sobre su hija, ¿sí?, pero está haciendo un cuidado tan posesivo que sencillamente no está posibilitando la apertura. Entonces, que el adolescente entienda, no que es que mi mamá me odia o que mi mamá es una completa, desconfía completa en mí, por mi mamá me ama, pero entre comillas, la forma de interacción de amor que me está manifestando me está agobiando y por lo tanto no me permite ser autónoma. Entonces, cuando reencuadramos esas experiencias, si ustedes se están dando cuenta, estamos generando un cambio cognitivo, ¿sí?, un cambio cognitivo, y por lo tanto nuestros comportamientos pueden ser diferentes. Yo siempre he manifestado que una de las personas que por lo menos a mí me enseñó algo de reencuadrar, ¿sí?, fue mi padre. ¿Por qué? Mi padre, yo tenía un padre muy cordial, muy humano, ¿sí?, pero una madre muy así castigadora, muy harta, muy de todo, era muy peleona, ¿sí? Y cuando yo estudiaba en Bogotá, yo estudié psicología en la Santo Tomás, cuando yo estudiaba y llegaba, trataba de esforzarme muy bien pues para que me fuera bien en el semestre y venir a descansar acá a Ibagué. Yo llegaba y pues mi casa pues teníamos unos privilegios, mis padres tenían una joyería y pues teníamos más o menos un modo, teníamos una señora que se encargaba de todo, de la comida, el aseo, de las cosas, ¿sí? Y esta persona pues hacía de todo, ¿sí? Lo único que nosotros hacíamos era atender nuestra cama, algo así por el estilo, porque todo lo demás era solventado. Pero cuando yo llegaba acá en vacaciones, ella llegaba y empezaba, ¿por qué no se levantan? ¿Por qué no ayudan? ¿Por qué sí sé cuándo? Sí, y mantenía discutiendo, porque lo único que hacíamos nosotros era levantarnos y tender la cama y ahí ya quedaba cómodo. Pero en algún momento le dije a mi padre, ay papá, estoy harto con mi mamá porque yo estudio 4 meses fuerte, me está yendo bien, ¿sí?, y quiero venir a descansar, pues porque en Bogotá me toca que madrugar mucho más que acá, y hay veces quiero dormir, ¿sí?, y mamá que se levanten, pero es que lo único que hacemos es esto. Entonces mi papá me mostró una cosa y me dijo, mire, Oscar, sí, me dijo, y es uno de los primeros reencuadres que yo establezco, que mi padre, sin ser psicólogo, reencuadra eso en mi mente, y me dijo, cuando su mamá pelea, es que su mamá está sana y está bien. Preocúpese el día que su mamá no le diga nada y no se levante a pelear, ¿sí?
Entonces, cuando yo hago clic en eso, ¿sí? Hay un cambio cognitivo en mí, porque cada vez que ahora yo voy a pelear a mi mamá, ¿sí? Yo decía, mi mamá está bien, mi mamá está sana, ¿sí? Entonces digo, me hacía el loco y digo, bueno, amaneció bien, ¿ah? Y me levantaba, cerraba, se iban ellos al trabajo y pum, de una vez yo seguía acostado, ¿sí? Pero ya no era la lucha mental e interacción de quererme ir, ejemplo, nuevamente a Bogotá porque me molestaba, digamos, esto. Entonces, cuando se reencuadran los aspectos, ¿sí? No es lo mismo, ejemplo, reencuadrar, ejemplo, la no partida de una persona, ejemplo, en nido vacío, ¿sí? Es decir, el sacrificio que puede estar haciendo una persona de quedarse allí para que mamá no se sienta tan sola, ¿sí? Eso puede tener unas incidencias distintas en decir, me voy a quedar completamente sola, ¿sí? Y por lo tanto, mi hija tiene que seguir, entre comillas, en casa o enferma para esto, ¿no? Cuando entendemos esas formas y encuadramos esas formas, los comportamientos de nosotros cambian. Cuando hay un sentido distinto en la forma como vemos esos elementos, ¿sí? Podemos hacerlos de manera, digamos, hacer cambios conductuales de manera diferente. Entonces, la técnica del reencuadre es eso. Tenemos una forma de ver el mundo, una cosmovisión, mostramos una forma de reinterpretar esa cosmovisión para poder hacer cambios conductuales. ¿Listo? Bien, entonces la tarea principalmente en el caso de nosotros en la asignatura Psicología y Familia, ¿sí? Es que ustedes en el caso que les sea asignado, van a hacer la evaluación de las variables, van a crear una hipótesis comprensiva con esas variables y van a utilizar 2 técnicas como mínimo de estas 4 que he mostrado, ¿sí? Para poder generar cambios en ese sistema familiar, que es lo que ustedes van a representar en el juego de roles. Bueno, aquí termino. Muchas gracias, ¿sí? Y paramos la grabación.